¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Como todas las noches, un grupo de amigos, un grupo de seguidores, un grupo de amantes de las herramientas nos reunimos acá en mi taller y charlamos un poco de temas cotidianos, cuestiones técnicas y por sobre todas las cosas describimos alguna herramienta. La mecánica del canal, se comunican conmigo a través de mis redes, Facebook, Instagram o acá mismo en los comentarios de YouTube. Cualquier duda que tengan sobre alguna toma de contacto, sobre alguna determinada calidad de herramientas, si está dentro de mi surtido de marcas que trabajo, la evacuamos y bueno, le damos curso. Esta presentación es para los nuevos amigos que se están acercando al canal. Saludo a los amigos de siempre, dado bueno, por ahí no tuvimos charlitas por 1 o 2 noches, dado que me estoy recuperando del tema de la garganta. Verdaderamente recién hoy estoy agarrando un poquito de voz y bueno, no puedo estar callado, es una cosa de locos, cómo me gusta comunicarme y bueno, hago estas charlas que la verdad me da mucho placer y mucha alegría, y cuando no tengo la posibilidad verdaderamente se extraña. No me siento bien del todo, pero créanme que ya he podido volver a las funciones laborales y bueno, acá haciendo los videitos. Estuve leyendo los comentarios y en las preguntas de Instagram me di cuenta que no había respondido a un amigo, no recuerdo el nombre ahora, pero él preguntaba acerca de las llaves francesas Stanley FaxMat. Bueno, acá tengo una de 10 pulgadas, 250 milímetros, que tienen una particularidad estas llaves francesas. Estas llaves francesas abren unos milímetros más que una francesa de 10 pulgadas, obviamente de iguales características. Yo acá agarré una Metz, pero bueno, generalmente depende de la marca, una llave francesa de 10 pulgadas está abriendo unos 30 milímetros, cosa que yo aconsejo, recomiendo siempre utilizarla un 10% menos. Por ahí 27 milímetros estaría bien para una llave de 10 pulgadas. Si estamos utilizándola muy cerca del límite, por ahí conviene, en caso que se pueda, utilizar una medida posterior. La de 12 sería una buena opción para no llevar la herramienta al límite. Bueno, en este caso Stanley ha desarrollado estas francesas que bueno, en esta generación, yo tengo una anterior también, tienen un poco de juego, cosa que en las de antes no pasaba. Pero bueno, es una herramienta de calidad aceptable, muy buena para determinadas tareas. Créanme que va muy bien. Si bien abre más de la cuenta, está abriendo 34 milímetros esta llave, está muy bien dimensionada, muy sobredimensionada con respecto a lo que es una de 10 pulgadas estándar. Bueno, tendría que tener el calibre, pero a simple vista se nota la diferencia de espesores y la diferencia de medidas. Es verdaderamente sobredimensionada para que resista el torque que tendría que resistir una de 12. Esta opción de tener un poco más de apertura también es buena en lugares donde por ahí necesitamos una buena apertura, pero no tenemos altura como para que la llave trabaje. Pasa mucho en los termotanques. Los termotanques, cuando por ahí están armados con uniones rígidas, o sea, mediante niples y uniones dobles, pasa que la llave pega en el techo y no se puede trabajar. Bueno, esta es una muy buena opción, dado que abre como si fuese de 12 pulgadas, pero mide lo que mide una de 10, o sea, 250 milímetros. Esto creo que ya lo comenté en algún que otro videito,
pero no recuerdo bien si era cuando hacía videos para la otra aplicación, y había visto este comentario y me pareció bueno repetir para fijar algunos conceptos que por ahí algunos amigos no tienen o no conocían. Este surtido de llaves que tienen la particularidad esa, que trabajan con un poco más de apertura que una unidad estándar. Es muy útil, yo siempre aconsejo utilizarlas, como dije, un poco menos de la capacidad, como para que tenga un poquito de resistencia al torque, dado que si la hacemos trabajar a fondo todo el día, se va a fatigar la herramienta. Por eso aconsejo pasar a la medida posterior. Eso para responderle al amigo que preguntó sobre las llaves francesas Stanley Fatsmart. También están los tubos, que bueno, tienen la particularidad que son negros y vienen litografiados en dorados. O al menos cuando yo los compré allá en el año 2014, era una muy linda opción. La caja se desensambla como para poder guardarla en cajones. Las tengo en el taller, en el otro taller. Lo voy a mostrar, pero bueno, quería que sepan que son una linda opción. Ya no tanto porque bueno, ahora está la Stanley Racing, ya hace un tiempo, que prácticamente son esas herramientas, o sea que está bien. Y otro amigo que preguntó acerca de unas llaves, que si yo no me equivoco, son estas que voy a mostrar ahora. Bueno, estamos grabando, sí. Estas llaves tienen la particularidad que son llaves múltiples. No son de mis favoritas, ni tampoco las recomiendo, pero bueno, un amigo, uno de ustedes, preguntó qué opinaba. La verdad que yo, cuando las compré, ya hace varios años, me han salido muy buenas. O sea, esto sirve para trabajar tanto en tuercas como en caños. Alguna que otra vez me ha sacado de algún apuro y las conservo con cariño. Trabaja de este lado de 15 a 22 y este lado de 9 a 14 milímetros. Puede trabajar en superficies redondas, cuadradas. Es donde no entra ninguna otra cosa. Esta herramienta funciona bastante bien. Hay unas muy buenas de la línea Craftsman. Estas no son Craftsman, pero son de las importadas buenas. Tengo otro juego de estas mismas. Digo este juego porque vienen dos. Está un poco más grande. Trabaja de 22 a 32 milímetros con las mismas condiciones. Pero bueno, hay dos juegos. Yo tengo este, que lo tengo hace unos cuantos años. Y tengo otro que compré un poco más acá en el tiempo, que ya no tiene la misma calidad, o sea, tiene un poco de juego. Se ve que es un poco más blando. Estas yo las conozco como llave múltiple o bueno, herramienta múltiple, herramienta multimedida. Como dije, sirve para utilizar en tuercas, bulones. He aflojado algún que otro caño en algún momento con esta. O sea, nada del otro mundo, pero a mí me ha sacado de más de una situación de apuro. Créanme que si tienen una caja de service o una caja de SOS, es una linda opción para llevar en la valija. No ocupan demasiado espacio, no pesan y pueden llegar a ser funcionales. No la compren pensando que van a tener una llave de 22 a 32 milímetros porque verdaderamente no. Pero bueno, para a veces alguna situación en la que nos vemos sin la herramienta indicada, nos puede llegar a sacar de un apuro, tanto esta como esta. Si van a comprar de este tipo de herramientas, asegúrense que sean de la calidad anterior y no de las que se están viendo ahora, que se pueden asemejar mucho a los tubos marca Aiwa, a la llave que mostré en un video de 48 usos, e incluso creo que se pueden asemejar de mala calidad a la calidad Mota en líneas generales. Le mando un saludo a la gente de Mota
y espero que alguna vez me retribuya todo lo que compré y no me sirvió para nada. No, mentira. Bueno, pero pasándolo en limpio, tengan la precaución de que si van a elegir este tipo de llaves sean de una calidad anterior. Hay chino bueno y chino malo, como digo siempre. Estas que yo tengo, si bien son chinas, pero verdaderamente han resistido muy bien y me han sacado de más de una situación de apuro, como ya comenté. Así que bueno, gente, quería agradecerles la preocupación por mi garganta, a los amigos de siempre. La verdad que es lindo que se preocupen por uno, si bien estuve desarrollando tareas, pero verdaderamente no podía hablar. Así que bueno, nada, les mando un saludo. Este es un video un poquito más cortito, dado que están notando que ya la voz parece como que se quiere ir. Tampoco quiero esforzarla de más. Y bueno, nada, los invito mañana a una nueva charlita de Siciliano en su taller. Y espero haber respondido las dudas de estos amigos que preguntaban sobre la Stanley Fatmax y sobre estas llaves cocodrilo múltiple o llave multimedida, o bueno, como le llamen, que tienen una utilidad bastante buena en determinadas circunstancias. Les mando un saludo, gracias.